Los periodistas. Las tradiciones decembrinas han ido variando con el paso de los años. De aquellas costumbres traídas por los franciscanos a las tierras mexicanas a la fecha, las modificaciones quizá puedan considerarse sustanciales. Apenas empezaba diciembre, las familias poblanas se organizaban para desempolvar las figuras del nacimiento, el tema central de la costumbre. En los barrios se organizaban los grupos de pastorelas y en algunas parroquias incluso se hacían concursos. Las ollas de barro afectadas por un golpe se habían guardado a lo largo del año para usarlas como el elemento central de las piñatas. En aquellos tiempos todas eran con picos, en realidad una estrella. Las tías abuelas contaban algunas historias sobre su origen. Una de ellas había leído algún libro donde se asentaba su nacimiento en las costumbres llevadas por Marco Polo desde China, donde, en la festividad del Año Nuevo chino, se rompía un buey lleno de semillas. Alguna vez Alacaín escuchó a una arqueóloga experta en la cultura maya atribuir el tema de romper la piñata a una práctica de los mayas, quienes, con los ojos vendados y una rama de árbol, un palo, jugaban a romper una olla de barro llena de cacao. Pero la tradición vivida por la abuela de Salacaín era totalmente derivada de una costumbre religiosa traída por los franciscanos al Nuevo Mundo, y de ahí la construcción de las piñatas en familia. La tarea servía para repetir, para contar historias y reforzar el catolicismo. Así, al momento de escoger la olla, se iban seleccionando también los periódicos y cartones viejos para construir los 7 picos para formar la estrella. En una cacerola se ponía a hervir agua y se agregaba harina y a veces un poco de cola, el pegamento usado por los carpinteros, para hacer el engrudo con un palito, moviendo constantemente para evitar se hiciera bolas el engrudo, decía la abuela. Con el engrudo se pegaban los papeles dando forma al pico de la estrella cuya base era el cartón, y la abuela repasaba los mensajes religiosos, pues los 7 picos correspondían a los 7 pecados capitales. Y al momento de construir los picos se enumeraban. Soberbia. El más grave, se relataba la desobediencia de Lucifer por querer ser como Dios, es decir, por soberbio. Luego seguían la pereza, la envidia, la ira, la avaricia, la gula y la lujuria. Este último pecado nunca quedaba muy claro en la explicación a los niños. Cada pico era adornado con varios colores, principalmente dorado, y simbolizaban las vanidades del mundo terrenal y las tentaciones del demonio. De las escobas o cepillos viejos se obtenía el palo, instrumento para vencer a los 7 pecados capitales, es decir, contaba la abuela, es la fuerza para vencer al mal. La venda en los ojos significaba la fe ciega a los dogmas divinos. Y la tradición de romper piñatas se hacía durante las 9 posadas previas al 24 de diciembre. Cada posada correspondía a un mes del embarazo de la Virgen María y cada posada también tenía su simbolismo y era costumbre regalar aguinaldos, rezar la letanía, pedir posada, cenar ponche, buñuelos, chalupas, tostadas, pozole, chanclas y un sinnúmero de antojitos poblanos como el socorrido chile atole. El grupo reunido aquella tarde había quedado sorprendido de la explicación del aventurero, quien había sostenido su incompatibilidad con eso de poner el árbol de Navidad. Pues, mientras esto platicaba, mostraba las figuras de madera policromada, herencia de 5 generaciones, suponía, y cuya custodia había pasado de mano en mano hasta las suyas hacía unas 3 décadas. La Virgen María, San José y el Niño Jesús se vestían adecuadamente para ser transportados en la pedida de posada. La Virgen con vestido blanco y capa azul y un sombrero de paja, y José con túnica verde y capa dorada, también sombrero.
El niño Dios o niño Jesús aparecía hasta el 24 de diciembre y tenía pestañas naturales. Alguna de las amigas afirmó tener en sus manos el cuadernillo usado para pedir posada y prometió traerlo para el 16 de diciembre cuando comienza la tradición. Salah Jain subió a su biblioteca y bajó un pequeño libro donde guardaba algunos trozos de papel manuscritos con algunas estrofas de la letanía de su infancia. El acto tenía un protocolo. Quienes participaban en la pedida de posada se dividían en dos grupos, los de afuera y los de adentro. Normalmente los de adentro eran los anfitriones de la casa donde se recibía a los llamados peregrinos. Cada uno de los peregrinos llevaba un farolillo de papel con una vela dentro. María y José eran figuras de yeso o de madera o barro y se cargaban en andas bajo un toldo adornado con papel picado. Había músicos en las casas donde la economía así lo permitía. Y así se interpretaban los cantos de letanía. Los de afuera decían: de larga jornada rendidos llegamos y así lo imploramos para descansar. Y los de adentro respondían: ¿quién a nuestras puertas en noche inclemente se acerca imprudente para molestar? Las dos últimas estrofas decían: entrad pues, oh esposos, castos e inocentes, culto reverente, venid a aceptar. Y después se abrían las puertas, los chamacos tenían ya en sus manos un atado de cohetes, buscapiés, luces de bengala y una cuenda encendida previamente y cuya agitación permitía el fuego incandescente para encender los artefactos comprados en el mercado. Y entonces se escuchaba: ábranse las puertas, rómpanse los velos, que viene a reposar el Rey de los cielos. Vaya recuerdos. Y faltaba uno: el rezo en latín de los franciscanos al otro lado del río de San Francisco al inicio de la llamada calenda de Navidad. El texto estaba pegado en una hoja de un papel amarillento por el paso de los años y había dos versiones, una en latín y la otra en español. Y así decía: en el año 5199 de la creación del mundo, cuando Dios hizo el cielo y la tierra, en los 2957 desde el diluvio, en el año 2015 desde el nacimiento de Abraham, en el año 1510 después de Moisés y el éxodo de Egipto del pueblo de Israel, en el año 1032 desde la unción del rey David, en la semana 65ª según la profecía de Daniel, en la 190ª olimpiada, en el año 752 desde la fundación de Roma, en el año 42º del imperio de Octaviano Augusto, estando todo el mundo en paz, en la sexta edad del mundo, Jesucristo, eterno Dios e Hijo del eterno Padre, queriendo santificar la creación por su advenimiento, concebido por obra del Espíritu Santo, y transcurridos 9 meses después de ser engendrado, nace hecho hombre de María Virgen en Belén de Judá. Natividad de nuestro Señor Jesucristo según la carne. Todo esto decía el rezo, y al terminarlo, los frailes se postraban en el piso y lo tocaban con la frente. Aquellas misas en San Francisco para recibir la Navidad eran coronadas con los antojitos colocados en el atrio: los buñuelos de rodilla, el atole, el champurrado, el ponche de tejocote con guayaba y trozos de caña, a veces con un piquete de aguardiente. Pero esa es otra historia.